Viva las noticias. Te acompaña a diario, de 6 a 9 en la mañana. Viva las noticias. La verdad en su radio. Doctor Álvaro Uribe, muy buenos días. ¿Quién habla? Aldemar, muy buenos días. Gracias, señor expresidente y senador. Las encuestas que se han hecho por diferentes medios a nivel nacional va perdiendo el no presidente. Va presidente del plebiscito. Hombre, usted sabe que yo no hago encuestas ni analizo encuestas. Yo lo único que hago cuando me preguntan por encuestas digo, lo que sí que hacer uno es trabajar. Mire lo que me pasó la semana pasada en Santander. En unos municipios hay unos muchachos en la cárcel por actos sexuales abusivos. Porque usted sabe que el gobierno nuestro endureció la ley que castiga el irrespeto a la mujer. Y unas señoras me decían, ¿cómo así que entonces los de la FARC que han violado niñas masivamente han obligado a que esas niñas le entreguen el cuerpo a los cabecillas? Y cuando han resultado embarazadas las han obligado con fusil en la mano a abortar, no van a ir un día a la cárcel y les van a dar elegibilidad política. Eso genera muy mal ejemplo en la sociedad colombiana. Eso no crea un ánimo de perdón. Cuando el criminal sale triunfante, entonces no tiene castigo. La sociedad queda humillada. Y entonces el sentimiento frente al criminal campeón no es un sentimiento de perdón, sino que muchas veces el dolor se acompaña con rencor. Esta es una de las razones que nosotros venimos esgrimiendo para acompañar el voto al no al plebiscito. Presidente, se ha querido dar a entender en Colombia que aquellos que no están de acuerdo con la negociación en La Habana es que no quieren la paz, que quieren que Colombia siga con 60 años más de guerra. Pues hombre, eso está totalmente equivocado. En los años de la seguridad democrática de nuestro gobierno Aldemar, pónganle a mi gobierno y a mi persona errores, faltantes, el país avanzó mucho en seguridad, en inversión, en política social. Mire, a mí me han preguntado, ¿qué pasa si gana el sí y qué pasa si gana el no? Si gana el sí, pues nosotros decimos, seguimos la lucha, vendrán las elecciones del 2018, Congreso, Presidencia, y vamos a elegir una barrera en Colombia para que no le entreguen esto al castrochavismo de ese tamaño. Si gana el no, que la guerra, no, señor. Nosotros proponemos, si gana el no, que no se levante la mesa de negociaciones, que siga el diálogo, pero que se reoriente. Que le den a la FARC oportunidades de concentrarse en sitios indicados, no en zonas de narcotráfico como les permiten concentrarse en Ituango o en el Catatumbo. Que si cumplen ellos con un cese de actividades criminales que incluya todo, como el cese del narcotráfico, de la extorsión, se les dé a la FARC todas las garantías. Que se vaya reorientando el diálogo y que entonces el país se dedique a recuperar la seguridad, la economía. Por ejemplo, que se le dé vía libre a un proyecto en el Congreso que sea un alivio judicial a las Fuerzas Armadas, sin impunidad, sin justicia transicional de FARC, para recuperarles a las Fuerzas Armadas el respeto, el cariño, la dignidad y recuperar una gran voluntad para recuperar la política de seguridad en Colombia. O sea que cuando el país va mal, como lo muestra la economía, la inflación, etcétera, y lo quieren empeorar entregándoselo a la FARC, nosotros creemos que no es una declaratoria de guerra, sino una reorientación del proceso. Señor presidente, hay una duda frente a que se puede convocar al plebiscito sin estar acordado todo en La Habana, cuando desde un principio hace 3 años y medio se dijo nada estará acordado hasta que todo no esté acordado.
Hombre, el gobierno todos los días lo sorprende a uno con eso. Yo no he querido opinar sobre eso para que sean los colombianos los que vayan concluyendo. Pero mire, la ley que hicieron aprobar sobre el plebiscito dice que el plebiscito se convocará 30 días después, no antes de 30 días después de que el gobierno le haya informado al Congreso, y ese informe debe ir acompañado de los acuerdos. Ahora dirán que firman unos acuerdos que no son completos. Les va a ir peor, porque el pueblo colombiano es un pueblo inteligente. ¿Y qué afán tienen? Tienen el afán de sacar el plebiscito de cualquier manera antes de la reforma tributaria. Porque saben que si proponen una reforma tributaria ahora, los ciudadanos van a quedar más preocupados y más negativos frente al gobierno y le puede ir peor al plebiscito. ¿Y por qué? Mire, una empresa colombiana hoy está pagando hasta el 72-75% de sus ingresos en impuestos. Lo digo porque sume usted predial, industria y comercio, renta, CRE, impuesto el 4 a la riqueza y el 4 por mil. Yo lo comparaba esta mañana con tasas de tributación en el mundo, 33, 28, 40, nosotros 72, ¿para dónde vamos? Así no se emplea empleo de buena calidad, así se ahuyenta la inversión, así no hay ingresos para superar la pobreza en Colombia. Entonces el gobierno está muy afanado con el plebiscito, porque quiere una reforma tributaria. ¿Y para dónde va esa reforma tributaria? Al pueblo colombiano bien empobrecido, aumentarle impuestos a los ingresos bajos y medios con retención, y a la ciudadanía en general con IVA, más productos con IVA y 2 o 3 puntos más de IVA. Y entonces, mire lo que está ocurriendo. La inflación está en el 9 y la inflación de alimentos en el 14. Una inflación de alimentos en el 14 para la reducción de la pobreza y aumenta la pobreza absoluta, porque los ciudadanos de los estratos pobres de la patria tienen que gastar un 30% más de sus ingresos en alimentos. Y esta inflación de alimentos del 14 les erosiona totalmente los ingresos. Y ahora quieren el gobierno empeorar esto, sumándole más IVA a los sectores populares. Por eso el afán de sacar el plebiscito cuanto antes. Y ahí es donde tenemos que hacer una gran pedagogía, decir, ese no es el camino. Por eso yo quiero invitar hoy a los ciudadanos de Cali, aquellos desafectos a mi persona, que por una u otra razón yo no les gusto. No es un tema mío, es un tema de patria. Ojalá puedan crear grupos de ciudadanos por el no, para que demos esta batalla, a ver cómo la patria se reorienta. Finalmente, expresidente y senador de la República, más de 9.000 hombres de las FARC que son reclusos hoy de las FARC podrían ser amnistiados en los próximos días. Sí, pero mire, yo no sé por qué están hablando de amnistía. Lo que pasa es que el acuerdo de La Habana en el artículo 25 dice que no hay amnistía, pero en los otros artículos la concede de hecho. Nosotros hemos dicho que no nos oponemos a la amnistía del guerrillero Razo, sí de los máximos responsables de delitos atroces. Pero a los máximos responsables de delitos atroces les están dando amnistía implícita, sin declararlo. Porque el gobierno dice, no hay amnistía. Pero enseguida dice, si reconocen el delito no van a la cárcel. Y les da elegibilidad política. Eso es amnistía de hecho. ¿Y eso qué efecto produce? Miren lo que pasó en El Salvador. 23 años después de haberse aprobado una ley de amnistía total, se cayó. Y además de que esa amnistía total
estos acuerdos de impunidad total corren el riesgo de caerse, generan mal ejemplo. Porque cuando no hay justicia, los ciudadanos adoloridos por la violencia acompañan el dolor no con perdón, sino con rencor. Para que en lugar de rencor haya perdón, se necesita al demás que haya justicia. Pues doctor Álvaro Uribe, expresidente de la República, senador, muchas gracias por estar aquí en Viva las Noticias. Que tenga un feliz día. A ustedes muchas gracias. Muy amable, el expresidente de la República aquí en vivo y en directo a través de Viva las Noticias y en la Reloca Política.